Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Alexia, la chica de sistemas. Y en este video voy a ser un poquitito más políticamente incorrecta que lo habitual porque voy a hablarles de Windows. Es verdad que Windows es tosco, es arbitrario, que no permite realizar acciones administrativas en profundidad, aún con una cuenta admin y su telemetría. Microsoft espía. No se puede deshabilitar. Pero bueno, eso no es lo único malo de Windows. También tiene el problema de las DLLs o librerías dinámicas, que son un desastre. Pero bueno, en este video no vengo a tirarle tierra a Windows porque de eso ya se encarga Microsoft, sino a contarles cómo es que Linux solucionó este problema. Bueno, solucionar en realidad es un decir, porque Linux no es que haya solucionado algo, sino que en Linux este problema directamente nunca existió. Para entender por qué se arma este merengue con las librerías, tenemos que entender cómo es que Windows las utiliza. Así que bueno, primero veamos cómo es que funciona el departamento de desarrollo de Microsoft. Y si a las librerías las versionamos correctamente, así son relativas a cada aplicación, suena como demasiado trabajo. Bueno, entonces pongámosles nombres distintos. No, tampoco, eso va en contra de nuestro principio de ser gente muy desprolija. Ok, entonces ¿qué hacemos? Ya sé, pongámosle el mismo nombre indistinto de la versión. ¡Qué gran idea! Y es así como Windows te arruina la vida. Pero bueno, vamos a dejar un segundito el acting de lado y pasar a algo un pelito más técnico. A simple vista, el problema que observo se puede separar en 3 escenarios distintos. El primer escenario se da cuando 2 o más programas distintos requieren de diferentes versiones de la misma librería. Por ejemplo, tenemos un programa llamado Mi Casita, que salió en el año 2023 y utiliza una librería llamada ejemplo.dll. Esta librería es moderna y tiene retrocompatibilidad, es decir, los programas que requieran usar una versión más antigua de esta librería pueden funcionar lo más bien. Así que veamos un caso de ejemplo. Supongamos que yo primero abro el programa Mi Casita. Windows va a cargar en memoria la versión moderna de la librería y luego, en simultáneo, abro un programa más antiguo que requiere de la misma librería pero una versión anterior. En este caso, los dos programas van a funcionar bien porque, como ya les expliqué antes, la versión moderna tiene retrocompatibilidad. Pero ojo, ¿qué pasaría si yo primero abro el programa más antiguo? Bueno, en ese caso, Windows va a cargar en memoria la versión más antigua de esa DLL y si yo quiero abrir en simultáneo el programa más moderno, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque Windows ya tiene en memoria cargada la librería más antigua, así que bueno, nada, no anda. Y esto, para alguien que no entiende un pomo, lo puede llevar a pensar que hay algo mal con su sistema, con el programa, inclusive hasta quizás reinicien la laptop o la PC de escritorio y cuando vuelve, de pura casualidad, abren primero el programa moderno y luego el más antiguo y dicen, ¡uy! Ahora sí anda, qué bueno. El segundo escenario se da cuando la versión más moderna de la librería agrega funciones nuevas pero elimina funciones más antiguas, es decir, con el concepto de retrocompatibilidad. Acá no hay mucha vuelta que darle, va a funcionar o una aplicación o la otra, pero las dos al mismo tiempo no, porque Windows va a cargar la librería relativa a cada una de las aplicaciones y solamente puede cargar una única librería del mismo nombre a la vez. Y el tercer escenario se da porque Windows no solamente durante muchos años permitió que los programas instalen sus librerías en directorios globales, sino que hasta lo fomentaba. Cuando hablo de un directorio global me refiero a un directorio común a todo el sistema. Y a esto sumémosle el hecho que los instaladores de Windows nunca se han caracterizado por ser solidarios o eficientes a la hora de instalar un programa. Es por eso que el instalador rara vez se fijó si la librería que necesita ya existe o si es la misma versión o no. El instalador generalmente pisa todo lo que se llama igual si se encontró con algo por el camino que tiene el mismo nombre y si el contenido era distinto o la versión era distinta, chao, te arruinó. Y si vos ya tenías programas instalados que dependían de una versión muy puntual de la librería que el instalador te acaba de reemplazar, te jodés de nuevo. Podría seguir así toda la noche contándoles por qué está tan mal todo esto y por qué Windows me parece un desastre. Pero hoy quiero hablarles de cómo es que Linux solucionó todo esto. O mejor dicho, Linux ni siquiera intenta solucionar nada porque Linux está concebido de otra manera y su otra manera es mucho más inteligente. Paso a contarles. El equivalente a las DLLs en Linux se llaman SO y quienes desarrollan una aplicación para Linux que requiere de un objeto o una librería, pongámosle puntual, le agregan simplemente el número de versión al nombre del archivo. Así que supongamos que alguien desarrolló la aplicación Mi Casita, pero para Linux, que requiere del objeto ejemplo.so. ¿Qué hace él o la desarrolladora? Si de repente necesitaba de la versión 7 de ese objeto compartido, incluye la versión específica para su programa en el nombre del archivo. Por ejemplo, ejemplo.so.7. Entonces, cuando entras en el directorio usr-lib, por ejemplo, y si se preguntan por qué lo pronuncio como usr y no como user, es porque el directorio no significa usuario, sino que significa Unix System Resources, por lo cual se sugiere que se pronuncie usr o usr, pero ustedes pronúncienlo como quieran, no es relevante. Así que bueno, volviendo a usr-lib, seguramente verán que hay un montón de share objects, pero con las versiones directamente escritas en el nombre de los archivos. Entonces, si una aplicación depende del objeto ejemplo.so.7 y otra depende del objeto
objeto ejemplo.so.8 no hay ningún problema de librerías. Se pueden correr las dos aplicaciones al mismo tiempo. Linux va a cargar las dos librerías y como se llaman distinto, no hay problemas de compatibilidad. Simple y efectivo. ¿No ven que no hay que reinventar el tenedor, chicos? Aprende de Microsoft. Y por último, la mayoría de las distros populares tienen un gestor de paquetes que no solamente te da la posibilidad de buscar en un repositorio un programa e instalarlo, sino que hace mucho más que eso. Uno de sus aspectos más importantes es el de chequear dependencias, es decir, para que ese programa corra en tu versión puntual de Linux y distro, busca e instala todo lo que le esté haciendo falta. Entonces el resultado es un programa súper personalizado, súper a medida para que corra en tu sistema. En Windows esto no sucede ni por asomo. El programa se instala, tira todo lo que el dev considera que necesita y si te faltan dependencias ya deja de ser un problema del programa y pasa a ser un problema tuyo. Llamativo que algo tan tosco e incompleto sea paradójicamente un producto pago. Pero bueno, eso ya para otro video mucho más filosófico que este. En resumen, y para ir cerrando, Windows solo puede cargar una única DLL del mismo nombre a la vez y como una DLL de diferentes versiones se llama igual, solo puede cargar una versión a la vez, mientras que en Linux cada versión se llama distinto, por lo cual puede cargar múltiples instancias de la misma librería, cada una de ellas en sus respectivas versiones, y así permitir que todo el software que dependa de esas librerías funcione bien y en simultáneo. Así que bueno, espero que les haya gustado este breve video y que hayan aprendido algo nuevo en el día de hoy. Les mando un beso grande y nos vemos en unos poquititos días más con nuevo contenido.